Es muy interesante saber, ahora que los ojos del mundo están puestos en los judíos, en Israel y todo lo que acontece alrededor de o en aquella área geográfica. Recordemos que Israel fue fundada como nación nuevamente en el año de 1948, después de casi 1948 años que había dejado de ser la nación israelí, la nación de los judíos. Prácticamente poco después de la crucifixión de Jesucristo, los judíos fueron desterrados y esparcidos de su tierra, y la nación israelí desapareció y fue pues conquistada por el Imperio Romano, que de por sí ya estaban bajo el yugo de los romanos en ese tiempo. Sabemos que los judíos, que en realidad son dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, pues como sea la historia les ha seguido el paso y sabemos quiénes son, dónde han estado y todo lo que han pasado hasta la fecha. Pero el pueblo de Israel no solamente era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, estaba formado el pueblo de Israel por 12 tribus. En el tiempo del ministerio de Jesucristo, pues ya solamente se hablaba de los judíos, que era el pueblo de Judá, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Pero el resto, las otras 10 tribus, simplemente se decía que eran las 10 tribus perdidas de Israel. Y no se ha hablado más del asunto. Sabemos que para nosotros podrían estar perdidas, pero para Dios nada está perdido. Él sabe dónde están y cómo están. Y una prueba de esto lo vamos a ver precisamente en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, capítulo 10, específicamente en el verso 16 dice: Jesús les dice a sus discípulos: también tengo otras ovejas que no son de este redil, a aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces ellos creían que tal vez se estaba refiriendo a los gentiles, pero no sabían que Jesús en ningún momento habría de hablarles, o sea, los gentiles habrían de oír su voz, porque los gentiles se convertirían a él por medio de la predicación de los mismos judíos. Entonces, cuando dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, a aquellas también debo traer, y oirán mi voz. Entonces, se estaba refiriendo específicamente a las otras 10 tribus de Israel. Y para este asunto vamos a irnos a el libro de Mormón, en donde está registrado que Jesucristo, después de su resurrección, visitó el continente americano, visitó a los habitantes del continente americano, que en ese tiempo pues eran desconocidos para el resto del mundo. Y este registro lo encontramos en el libro de Mormón, en Tercer Nefi, y vamos a irnos hasta el capítulo 15, y a partir del versículo 13, porque les está hablando a los habitantes de América. Y he aquí, esta es la tierra de vuestra herencia, y el Padre os la ha dado. Y en ninguna ocasión me han dado mandamiento el Padre de que lo revelase a vuestros hermanos en Jerusalén. Ni en ningún tiempo me ha dado mandamiento el Padre de que les hablara concerniente a las otras tribus de la casa de Israel, o sea, las otras 10 tribus que se les dice así, 10 tribus perdidas. O sea, ni en ningún tiempo me ha dado mandamiento el Padre de que les hablara concerniente a las otras tribus de la casa de Israel, que el Padre ha conducido fuera de su tierra. Solo esto me mandó el Padre, que les dijera, que tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo yo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ahora bien, por motivo de la obstinación y la incredulidad de los judíos, no comprendieron mi palabra,
Por tanto me mandó el Padre que no les dijese más tocante a esto. Pero de cierto os digo que el Padre me ha mandado, y yo os lo digo, que fuisteis separados de entre ellos por motivo de su iniquidad, o sea, la iniquidad de los judíos. Por tanto, es debido a su iniquidad que no saben de vosotros. Y en verdad os digo, además, que el Padre ha separado de ellos también a las otras tribus, y es a causa de su iniquidad que no saben de ellas. O sea, le estaba hablando a un resto de una de las tribus, ¿sí?, de Israel, que es la tribu de José, cuyos descendientes son Efraín y Manasés. Y cualquiera de nosotros somos descendientes, ya sea de Efraín o de Manasés, de los que habitamos aquí el continente americano. Y de cierto os digo que vosotros sois aquellos de quienes dije, tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo yo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y no me comprendieron, porque pensaron que eran los gentiles, porque no entendieron que por medio de su predicación, o sea, de la predicación de los judíos, o de los descendientes de las tribus de Israel, los gentiles se convertirían. Ni me entendieron que dije que oirán mi voz, ni me comprendieron que los gentiles en ningún tiempo habrían de oír mi voz, que no me manifestaré a ellos sino por el Espíritu Santo. Mas he aquí vosotros habéis oído mi voz, y también me habéis visto, y sois mis ovejas, y contados sois entre los que el Padre me ha dado. Entonces, aquí en América nosotros o somos descendientes de Manasés o somos descendientes de Efraín, que son del tronco de la tribu de José. Estamos hablando ya de una tribu que ya sabemos en dónde está su remanente. Actualmente se les llama los pueblos originarios. Y si nosotros somos descendientes de los pueblos originarios, pues entonces somos parte de ese remanente. Y ahora, en el capítulo 16 de Tercer Nefi, en el verso 1 dice, y en verdad os digo que tengo otras ovejas que no son de esta tierra, o sea, de América, ni de la tierra de Jerusalén, ni de ninguna de las partes de esa tierra circundante, donde he estado para ejercer mi ministerio. Porque aquellos de quienes hablo son los que todavía no han oído mi voz, ni en ningún tiempo me he manifestado a ellos. Mas he recibido el mandamiento del Padre de que vaya a ellos para que oigan mi voz y sean contados entre mis ovejas, a fin de que haya un rebaño y un pastor. Por tanto, voy para manifestarme a ellos. Entonces, se refiere a las otras, digamos, 9 tribus restantes, que pueden estar pues en las islas del Pacífico, pueden estar en Asia, no sé en qué parte pueden estar, pero a ellos también fue Jesucristo ya como ser resucitado a visitarlos y a hablarles. Más de esto pues no tenemos un registro a nuestro alcance como es el libro de Mormón, que en su momento pues tal vez lo podamos saber más adelante. Pero en este capítulo 16, si lo seguimos leyendo hasta el final, es algo muy importante que lo que dice, pero esto no lo voy a tratar en esta ocasión, sino más adelante. Basta saber que Jesucristo les dijo de otras ovejas, y esas otras ovejas a las que se refería eran los habitantes del continente americano. Entonces sí estuvo aquí Jesucristo visitando a los habitantes del continente americano, y además habló de que visitaría a otras de sus ovejas, o sea, refiriéndose a las otras 9 tribus de Israel, que están en otras partes del mundo, que solamente él conoce.